Amén. Hebreos capítulo, así de pie vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Y dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la humanidad, de Cristo? Un autor de nombre Luke Stamps dice al respecto de esta idea o de este concepto de la humanidad de Cristo: la humanidad de Cristo se refiere, dice Luke Stamps en un artículo para The Gospel Coalition, se refiere, dice, en su encarnación al Hijo de Dios, a que el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana con todas sus limitaciones. Y entre paréntesis pone esto: pero sin renunciar de ninguna manera a su divinidad. ¿Y por qué lo hace? Para poder servir como representante, sustituto y ejemplo de la humanidad. Y es parte de esto de lo que habla este pasaje que acabamos de leer en Hebreos capítulo 2. Y en general, para que entendamos, ¿verdad?, la carta a los Hebreos exalta la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Despliega el Antiguo Testamento ante sus lectores para mostrarles cómo Cristo es superior en todo sentido a todas las personas, a toda la creación de Dios, a todas las instituciones también que el pueblo judío tenía como gran precedente en sus vidas espirituales, y nos presenta a Cristo como superior a esto. Comienza el libro o la carta a los Hebreos diciéndonos que Cristo es superior como profeta porque declara la palabra de Dios en sí mismo. Él es la palabra. Dios habló, dice, en otros tiempos por medio de los padres y los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Luego nos va a decir que Cristo es superior a los ángeles, a esos mensajeros, emisarios de Dios. Y en esta porción que acabamos de leer podemos apreciar la intención del autor de decirnos: Cristo es superior en su humanidad también. Y vamos a ver varias cosas en este libro o en esta carta a los Hebreos, ¿verdad? Si tú quieres seguir la lectura, ¿verdad? Después de este día, te aconsejo, ¿verdad?, que leas el libro de Hebreos y que puedas, como Pablo, decir: yo quiero conocer más de este Cristo. Pero hoy nos concentramos en esta parte, la humanidad de Cristo. Y pensando en esto, hermanos, consideraba que hoy en día nuestra sociedad se agrupa en pequeñas sociedades, en pequeñas comunidades. Todos nosotros pertenecemos de alguna o de otra manera a pequeñas comunidades, ¿no? Por ponerte un ejemplo, bueno, si ya estamos en etapa de ser padres con nido vacío, ¿verdad? Ya nuestros hijos están saliendo de casa, como casi es mi caso, ¿verdad? Nos queda una para sacarla ya de la casa, ¿verdad? Todavía. Pero ya casi ni anda con nosotros mi hija menor, y nos relacionamos con otras parejas que tienen similares situaciones, circunstancias.
está mal que yo lo diga, pero de repente ya hasta nos causa un poquito de conflicto estar con alguien que tiene un bebé, ¿no? Porque como que ya no estamos tan acostumbrados al llorido, ¿no? Al bebé en sí mismo. Nos gusta un poquito, ¿verdad? Y todo, pero ya después de ratito como que, ay, necesitamos la quietud, ¿no? La calma. Y comenzamos a reunirnos en pequeñas comunidades así. Solteros, ¿verdad? Madres solteras, no sé, parejas jóvenes, parejas ya mayores. Y así nos reunimos porque nos asociamos de alguna manera y nos identificamos también en muchos aspectos. Pero hay sociedades un poco más profundas también al respecto. Comunidades o sociedades que se hacen con personas que han padecido tal vez algunas circunstancias y que nosotros hemos padecido y que nos ayuda a estar con esas personas porque nos reconforta tal vez su experiencia sobre el tema, a caminar juntos con nosotros a través de una crisis, a través de una situación. Puede ser, y perdón que ponga algunos ejemplos, ¿verdad? Pero esta es la realidad de nuestra sociedad. Puede ser que hayas perdido a un ser querido de una manera trágica y eso te une a otras personas que han pasado por esa misma circunstancia y eso provoca que haya una empatía, que haya una relación de iguales, de pares, que nos ayuda a levantar, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a caminar en esa procesión tal vez para salir de ese duelo, de esa crisis. Hay este tipo de comunidades. Hay otras más divertidas tal vez, hay otras más banales si quieres verlo así, ¿verdad? Tal vez te gusta cierto tipo de vehículo, ¿verdad? No, pues me gustan los Mustang y ¿qué pasa? Pues me junto, ¿verdad? A un car club que son los Mustangs, ¿no? Porque aunque yo tengo ahí un Pinto, pero bueno, por lo menos quiero un Mustang, ¿no? Y ya voy hablando con estas personas y cómo agarraste tu primer carro y qué le hiciste y comienza a ver este tipo de sociedad, este tipo de relación. Tal vez te gusta la pastelería, la repostería y ¿qué pasa? Bueno, comienzas a buscar personas con las que tienen esa misma afición, ese mismo deseo, tal vez para aprender o hasta para enseñar. El hecho es que nos vamos asociando y nos vamos identificando con personas que tienen esas similitudes, esas aficiones o tal vez han pasado por esas circunstancias. Y nos sentimos bien en esas sociedades. Y nos ayudan en muchos sentidos también, muchas de ese tipo de relaciones, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos hizo también de esa manera. En la iglesia no es una excepción, la iglesia también, ¿verdad? Se reúne y hay, bueno, grupitos, ¿verdad? No divisivos, no, sino que hay un grupo de jóvenes, un grupo de damas, un grupo de varones tal vez. Hay un grupo de hermanos que sirven en la música, como es el caso de aquí, ¿verdad? Tremendo grupo de alabanza que tienen, ¿verdad? Que hasta hablan idiomas diferentes que los demás, ¿no? Tú los escuchas hablar y de repente, ¿qué están diciendo? No le entiendo nada, ¿verdad? ¿Cómo que sol, que esto, qué es, qué es eso, hermano? ¿Verdad? No, que dale otra vuelta. ¿Y cómo otra vuelta? Bueno, salimos aquí corriendo, ¿o qué, verdad? No entiendo, ¿verdad? Bueno, porque hay esa relación tan íntima, tan cercana, que hasta genera un lenguaje muy particular. Y hermanos, lo que vemos en las Escrituras es que Dios siempre ha tenido esta intención también de tener esta relación con su creación y específicamente con la humanidad. Desde el principio de la creación podemos ver a Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tengamos esta relación con esta criatura que lleva nuestra identidad, que lleva nuestra imagen, que representa nuestra imagen en este mundo, en esta creación, a quien le revelamos nuestra gloria para que lleve también esa gloria, para que revele esa gloria y todos sepan, ¿verdad?, que hay un Dios. Tristemente, como sabemos en la historia de la redención, es que el hombre, ¿verdad?, desobedece, cae en pecado
y pierde esta comunión con Dios. Es expulsado del huerto. Es alejado de ese Dios santo que no puede coexistir con el pecado de la humanidad. Pero hermanos, gloria a Dios que en medio de esa narrativa que encontramos en el Antiguo Testamento, vemos nuevamente la intención de Dios de habitar en medio de su pueblo, de visitar a su pueblo, de estar presente en la vida diaria del pueblo. Y sí, lo hace a través de un tabernáculo en el desierto, lo hace a través del templo, ¿verdad? Mostrando su gloria, pero sobre todo, dice la Biblia, lo hace a través de Él mismo, humanándose, encarnándose, haciéndose carne, hombre. Ahorita hace un momento leímos ahí en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Despojándose de sí mismo para hacerse obediente, para habitar entre nosotros. Juan describe también esta idea, ¿verdad? Él habitó entre nosotros, vimos su gloria, anduvo con nosotros. Y hermanos, es importante que nosotros tomemos en consideración en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, que la humanidad de Cristo, la encarnación de Jesús, esta divinidad que se hace hombre, tiene más relevancia de la que tú y yo tal vez pensáramos. Tiene más importancia en nuestra vida diaria de lo que tú te imaginas. El que Dios se haya humanado, el que Cristo haya venido en forma humana y que haya vivido entre nosotros, entre su pueblo, entre la humanidad. ¿Qué podemos encontrar en esta porción en el libro, en la carta a los Hebreos? Quiero que veamos dos cosas que la humanidad de Cristo representan o manifiestan en nuestras vidas. El primer aspecto que quiero que veamos es que la humanidad de Cristo es un imperante requisito para salvarnos. Es un requisito para la salvación de la humanidad. Dice ahí el autor de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estoy en Hebreos capítulo 2, versículo 14, Él también participó de lo mismo. Así como estos hijos, así como tú y yo participamos de esta humanidad, de esta carne, de esta sangre, dice, Él también participó de lo mismo. Jesús tenía que humanarse porque nosotros somos seres humanos y Él iba a salvar a los seres humanos. Él no podía, ¿verdad? Dios no podía salvarnos si no habría un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser un sacrificio perfecto, el sacrificio de un hombre que no hubiese cometido pecado. Y es por eso que tuvo que encarnarse, tuvo que humanarse. El autor de Hebreos nos dice en el versículo 16 algo bien interesante aquí, porque ciertamente dice ahí, no socorrió a los ángeles, no vino en auxilio de los ángeles, no vino en auxilio de... ¿Y por qué dices los ángeles? ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, porque te dije hace un momento, el capítulo 1 habla de que Cristo es superior a los ángeles. El autor tiene en mente que Él ha expresado esto, no lo vimos nosotros, pero si lees la carta puedes ver, ¿verdad? Que dice Él es superior a esos ángeles, y luego nos recuerda, y mira, y Él no vino a salvar a los ángeles. Él no vino a rescatar a estas criaturas, ¿verdad? Tan impresionantes, tan poderosas, que ciertamente vemos también cayeron algunos de ellos, y que ahora forman parte de este ejército satánico, este ejército de Satanás, ¿verdad? Pero dice el autor de Hebreos, no vino a ellos, aunque Él era una divinidad, y tal vez pudiéramos pensar, pues lo más cercano a un Dios santo y poderoso puede ser un ángel. Pero Él dice, no, pero Él no pensó en los ángeles. Él pensó en nosotros. Dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Aquellos que por la fe fueran llamados o justificados
en la salvación, en la redención de sus almas. Dice, Él socorrió a la descendencia de Abraham. Hermanos, así como tú y yo, ¿verdad?, participamos de esta vida, en estas limitaciones de la vida, estamos limitados a espacio y a tiempo, estamos limitados a una edad, ¿verdad?, a unas condiciones, ¿verdad?, ahí que aunque tu mente diga que tú puedes hacer muchas cosas, tal vez tu cuerpo ya te dice, no, pero ya no exageres, ya no puedes bajarte de esa silla así nomás de un saltito. ¿Verdad? Ya piensa, a lo mejor háblale a alguien para que te sostenga, ¿verdad? Estamos limitados en eso, ¿verdad? Estamos limitados en muchas otras cosas. Estamos limitados a entender que entre más pase el tiempo, más propensos estamos a diferentes enfermedades también, a diferentes debilidades en nuestra salud, ¿no? Basta ver una plática de personas de más de 40 años, ¿no? Oye, ¿y tú qué tomas? Y no están hablando de si es té o refresco o café, no, pues yo tomo omeprazol y tomo glibenclamida y tomo no sé qué, ¿verdad? Y empezamos ahí a sacar todo el repertorio, ¿verdad?, de similares. Tenemos estas limitantes. Y dice, y aún Él vino a nosotros en esas limitaciones, en esas condiciones. Todos nosotros tuvimos, para llegar a este momento de nuestra existencia, pasar por todo un proceso, ¿no?, de nacer, de crecer, ¿verdad?, de madurar, de fortalecernos, de agarrar experiencias también, de estar en medio de una familia, de limitarnos tal vez a las condiciones en el lugar en donde nacimos, en la familia donde nacimos. Bueno, Jesús experimenta esas mismas condiciones. Eso es de lo que nos habla la humanidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la única manera para poder en verdad ser el sacrificio aceptable delante de Dios. Dice el autor de Hebreos que Él tenía que humanarse porque por medio de su humanidad, por medio de su sacrificio, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Versículo 14 dice ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y para, si tenías alguna duda quién era, dice ahí, es el diablo. Sí, él tenía el imperio de la muerte. Un comentarista de apellido Kistemaker dice lo siguiente: Satanás deseaba la destrucción de Dios, de la creación de Dios en general y la del hombre en particular. La idea de Satanás es matar y destruir, ¿verdad? Después de la caída, dice Kistemaker, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes y utilizó la muerte como arma contra ellos. Basta solamente ver la narrativa, ¿verdad?, del Nuevo Testamento para descubrir que inmediatamente después de la caída de Adán y Eva les nacen hijos. ¿Y qué pasa? Comienza la mortandad en la humanidad. Y no estamos hablando de una mortandad solamente física, que ocurrió, ¿verdad?, evidentemente, sino la violencia que generan asesinatos entre dos hermanos. Y aún Dios haciendo, ¿verdad?, la obra, como te dije hace un momento, de estar, de cohabitar en medio de su creación, hablando con Caín, diciendo: Caín, ¿qué vas a hacer? Estás utilizando mis propias palabras para decir lo que Dios dijo. ¿Estás intentando dañar a tu hermano? Y en la libertad, ¿verdad?, que da a Caín, ¿verdad? Dice: bueno, Caín, el pecado está a la puerta. ¿Y qué pasa? Bueno, Caín, ¿verdad?, tristemente desencadena lo que la humanidad se había ganado por la desobediencia de Adán y de Eva: la muerte. Muerte física, sí, pero también una muerte espiritual. Alejarse de ese Dios, renegar de ese Dios, rechazar a ese Dios. Sigo leyendo lo que Kistemaker comenta al respecto
de este diablo que tenía el imperio de la muerte. Dice él, tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes. Y sí, leemos en el libro de Zacarías, leemos en el libro de Job, que Satanás llegaba delante de Dios, ¿verdad? Y hey, ¿no has visto a mi siervo? ¿No has visto a este? ¿No has visto a aquel? Y dicho sea de paso, uno de los nombres de Satanás es precisamente el acusador. Es el que está también ahí, ¿verdad? Metiendo ahí, usando términos bíblicos, cizaña entre Dios y tú. Dice, estaba listo para poner en acción el veredicto pronunciado sobre el culpable, dice Kistemaker, y destruir al hombre que estaba condenado a muerte. Y termina esta cita diciendo, el que había sido asesino o homicida desde el principio llevaba a cabo su labor. Y eso nos hace recordar, ¿verdad?, a cómo Jesús habla de este Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice esto, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está diciendo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego hace esta declaración, este diablo ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. La muerte estaba en el poder de este ser creado llamado el diablo, Satanás, y la usaba, ¿verdad?, como Dios, y quiero aclarar esto, como Dios en su voluntad y en su soberanía le permitía que hiciera. Que dijo Lutero, creo, no sé si estoy mal en la cita, ¿verdad?, pero aún el diablo es el diablo de Dios. Es decir, aunque dice, obviamente, él tenía este imperio, más bien él tenía esta habilidad, él tenía este rol de atormentar a la humanidad con la idea de la muerte precisamente. Y basta hablar con una persona que no conoce nada de Cristo, o que ha rechazado el evangelio, ¿verdad?, que simplemente no ha sido alcanzada con la gracia de Dios, la gracia salvífica de Dios, para darnos cuenta cómo se expresa cuando alguien le pronuncia o le habla de la muerte. Uy, no, cruz, toco madera, ¿no? Pero dice que Jesús tuvo que humanarse para ser, hermanos, el que nos liberara, el que nos libertara de esta condición de muerte. Sigo leyendo en Hebreos capítulo 2. Dice versículo 15. ¿Estás ahí? Y librar, dice ahí, él se hizo carne, él participó de la carne y sangre. ¿Para qué? Dice, para derrocar, para quitar a aquel que tenía el poder, que era Satanás, pero también dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquellos que viven en esa condición de temor a la muerte. ¿Te habías puesto a pensar esto? El que yo tenga en mi mente, el que venga a mi mente, a mi corazón, la idea de que Jesús es un ser humano como tú y como yo. Y hago esta observación. Yo sé que ahorita va a venir el pastor, el hermano Armando, a predicarnos acerca de Jesús como Dios, ¿verdad? Pero debemos también hacer la aclaración aquí, que Jesús es la única persona con estas dos naturalezas, completamente hombre y completamente Dios. Pero en esa humanidad, en esa condición de hombre, él tenía que cumplir para poder tomar, para poder arrebatar de Satanás esta condición de muerte, de imperio de muerte, pero sobre todo para darnos a nosotros la libertad de que cuando pensamos en la muerte ya no sea ese temor de decir, ay, ¿qué va a pasar? No, ahora sé lo que va a pasar. Y podamos decir como Pablo, como le dice a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Entonces, cuando pensamos en Cristo como el humano,
cuando pensamos en la humanidad de Jesús, pensemos en esto precisamente porque Él se humanó. Para mí ahora el vivir es Él, es Cristo, y el morir es ganancia. El morir es estar en la presencia de mi Dios. El morir es precisamente liberarme de esta carne y sangre, de este cuerpo de pecado, de esta condición social y de vida en este mundo, para estar en su presencia gozándome. La humanidad de Cristo, según el autor de esta carta a los romanos, hermanos, es precisamente la razón por la que tú y yo, si hemos creído en este Salvador, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido a Él como el sacrificio en nuestro lugar, venga a ser para nosotros un gozo aún pensar en la muerte. De hecho, Pablo escribe a los tesalonicenses, ¿verdad? Diciendo: yo no quiero que ustedes sean como los que no tienen esperanza, cuando habla precisamente de la muerte. Por el contrario, quiero que sepan que va a venir un día en el que seremos arrebatados y este cuerpo mortal se va a transformar completamente. Ese día del Señor. Pero eso viene como consecuencia precisamente de que Dios se humanó y participó de esto mismo que tú y yo participamos. Porque tenía que ser 100% hombre también. Tenía que ser, completamente hombre, para poder morir en verdad en tu lugar y en mi lugar. Pablo dice esto en Romanos capítulo 5. Para que más o menos recuerdes, este capítulo 5 de Romanos comienza diciéndonos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero un poco más adelante dice en el versículo 6: porque Cristo, en Romanos 5, 6, porque Cristo cuando éramos débiles, dice él, a su tiempo murió por los impíos. Y luego nos hace esta observación: ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Alguien tal vez esté dispuesto a morir por alguien que es justo. Dice: pudiera ser que alguno osara morir por algún bueno, dice. Tal vez sacrificarse. Pero pon atención a esto: ese sacrificio lo único que haría sería mostrar tal vez la bondad, la misericordia de esta persona que quiere sacrificarse por otro. Pero lo único que hará es prolongar la vida de pecado de esa persona. No le va a salvar de la eternidad. Y dice Pablo esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa justicia que recibimos no viene de que alguien, ¿verdad?, igual de pecador que nosotros, igual de condenado que tú y que yo, muriera por nosotros. No, viene de que el justo murió por los injustos. Viene de que el ser perfecto, el único que no tiene pecado, que no puede pecar de hecho, aunque fue tentado, llegó con una vida perfecta a ofrecerla como sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener entrada para con nuestro Dios. Cuando pensamos en la humanidad de Jesús, pensamos en que Él se encarnó, Él sufrió de esta carne y sangre para hacer el sacrificio perfecto. Era la obligación, era el requisito para que tú y yo fuésemos salvos y librarnos así del temor de la muerte. La segunda cosa que quiero compartirte de este texto es que la humanidad de Cristo no solamente fue un requisito para salvación, no, también termina siendo una obligación. Y ahorita te explico por qué es obligación. Una obligación que nos trae socorro a nosotros. Dice versículo 17, Hebreos 2:17. Si ya lo encontraste, me dices amén. Si ya despertaste, me dices amén. Ahí están ya los demás, amén, muy bien. Por lo cual, dice el autor de Hebreos, debía ser, ahí es donde te digo que es la obligación, debía, es una obligación, tenía que ser, sí o sí,
No habría otra forma. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Sí, él tenía que pasar por un tiempo de cuna, por un tiempo de niñez, por un tiempo de adolescencia, por un tiempo de juventud, por un tiempo de adultez joven. Él tenía que pasar por hambres, él tenía que pasar también por momentos, ¿verdad? Y circunstancias que le trajeran dolor, también angustia y muchas otras cosas. Él, aún siendo el Dios encarnado, hubo cosas que él no sabía, como por ejemplo, cuándo sería la segunda venida. Él, estando en esta condición de hombre, lloró amargamente cuando uno de sus amigos murió y vio la condición del pueblo de Betania sufriendo por la muerte de este hombre que era su amigo Lázaro. Nos dice el autor del Evangelio de Juan, y Jesús lloró, ¿verdad? Este versículo más corto dice, no sé, yo si has visto en otra versión uno más corto, ¿verdad? Pero Jesús lloró, ¿no? ¿Qué es, Juan, qué? ¿11:35? ¿Estoy bien o no? Amén. Y eso nos muestra que Él precisamente experimentó cada una de las condiciones que tú y yo podemos estar, a ver o experimentar. Era necesario que Él se humanara. Era obligatorio que lo hiciera. Porque si no, entonces no tendría la capacidad de entender a esta humanidad que iba a salvar. Él tenía que humanarse porque iba a salvar a los humanos, ¿verdad? De hecho, nos va a decir un poco más adelante el autor de Hebreos que no fue por la sangre de los machos cabríos, porque no estaba salvando a machos, no estaba salvando a toros, Él estaba salvando a la humanidad. Pero también nos dice que Él fue semejante a todos nosotros. Y mira lo que dice ahí en el versículo 17: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para poder ser ese intercesor entre nosotros, que era una de las labores que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Él hacía el sacrificio, intercedía por el pueblo delante de Dios, y eso es lo que Jesucristo hace, pero no lo hace como un sacerdote simple, lo hace como el Dios humanado, encarnado, que ahora vive y experimenta todo semejante a ti y a mí. Y cuando hablamos, hermanos, de semejante a nosotros, no solamente hablamos de condiciones humanas que pudimos haber experimentado, sino también en su relación con Dios nuestro Padre. Mira lo que dice más adelante el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 7. Ve conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, dice ahí, en los días de su carne, si estás ahí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. ¿No te suena algo esta situación? Cristo está suplicando, Cristo está llorando, Cristo está completamente agobiado, pensando precisamente en ese tiempo de muerte. Y ¿te acuerdas en el Getsemaní? Él está diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, porque aún en eso es semejante a nosotros, Señor. Hoy esto está bien difícil, no lo quiero vivir, no lo quiero experimentar. No nos podríamos nosotros sentir identificados si Él simplemente dijera: no, échale, ¿verdad? Yo puedo con todo. Qué bendición es que Él en su humanidad nos muestra precisamente esta debilidad carnal de decir: no, yo no quiero sufrir en verdad. No es algo que me provoque, ¿verdad?, ir y correr hacia eso, ¿verdad? Correr hacia la cruz. No, estoy rehusando humanamente. Vemos a Jesús ahí rehusando. Vemos a Jesús en Getsemaní dependiendo del ánimo de sus discípulos. Oren conmigo, acompáñenme en este momento de dolor.
como tú también experimentas esos momentos de angustia en los que tal vez hablas por teléfono, mandas un mensaje, ¿verdad?, al WhatsApp de la iglesia. Hermanos, oren por mí, oren por esta situación, oren porque estamos pasando por esto y por aquello. Pero pon atención a lo que dice el autor de Hebreos. Jesús fue oído, y dice ahí, a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y luego nos aclara, aunque era hijo, porque podríamos haber pensado, pues Dios le respondió su oración porque él era el hijo de Dios. No, dice, hay una condición en esta humanidad de Cristo semejante a nosotros, un temor reverente a ese Dios. Porque aunque era hijo, dice ahí en el versículo 8 del capítulo 5, por lo que padeció, mira lo que dice, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia, se fue perfeccionando en obediencia. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. La humanidad de Jesús, hermanos, nos hace confiar en que podemos venir y encontrar socorro, no solamente porque sea Dios, sino porque Él se humanó, se hizo como uno de nosotros, padeció exactamente como nosotros. Él tuvo ese temor reverente que tú eres llamado también a tener, y Él fue perfeccionado en la obediencia, como tú y yo estamos siendo perfeccionados en esta vida. Qué bendición es pensar que cuando viene a nuestra mente que ese Dios se encarnó, nació como un bebé en Belén, creció y dio su vida en rescate por nosotros, no es solamente un acto mágico de Dios, no, es una vida que se identifica con mi vida. Es una vida que me enseña cómo vivir delante de Dios en obediencia y en temor, siendo perfeccionado en eso. Y dice también el autor de Hebreos, y ve conmigo ahí al capítulo 4, versículo 14. Ya voy a terminar, hermanos. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Nos hace pensar, Él vino desde el cielo, él dejó su trono en gloria, como dice Filipenses. Él se despojó en eso, dice. Traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mantengámonos firmes en eso. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según, ¿qué? Nuestra semejanza, pero, un pero importante, sin pecado. Y por eso termina así la idea del autor de Hebreos en el capítulo 2, y vuelve conmigo ahí, ya voy a terminar. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahora ¿cuál es su condición hacia nosotros? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, a ti y a mí, hermano. La humanidad de Cristo nos da esta confianza, esta convicción. Mira, yo no vengo a Él, yo no clamo a Él, yo no espero que Él esté conmigo porque Él es Dios. No, espero que Él esté conmigo porque Él también fue tentado, pero Él estuvo sin pecado, así como yo ahora soy tentado y me fortalezco precisamente en su presencia en mi vida. Él es poderoso para socorrernos. La humanidad de Cristo fue un requisito para nuestra salvación. Pero la humanidad de Cristo también nos muestra su misericordia y su fidelidad para socorrernos en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Gloria a Dios por ese Cristo.